Espacio es auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches, siendo las 21:04, comenzamos una nueva edición de esta versión bolsera del Inversor. Hoy vacaciones de Santiago Bulat. Deberíamos decirles a todos ustedes que hoy perdió Schwarzman al tenis, que Argentina está empatando 0-0, pero este es un programa de finanzas, o sea que vamos a dejar el deporte. Si alguien no se está escuchando y nos está acompañando a pesar de que está jugando la Argentina a esta hora, déjenme saludar a Yami. ¿Cómo estás? ¿Qué le pasó a Di María? Ya empezó así el partido, ya se fue. Sí, pero Anabel ahí festejaba, que es la que sabe de fútbol de todos nosotros, festejaba. Es verdad. Pero bueno, Yami, vamos a contar a ver si hay oyentes del otro lado y si podemos comunicarnos con ellos y prestarle una atención personalizada, ya que se lo merecen. Y si quieren se pueden comunicar con cualquier pregunta de finanzas, obviamente, Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat, o nos mandan un mail a equipo.bulat@gmail.com. También les recordamos a aquellos oyentes que no estén mirando el partido y que quieran leer un poco de noticias de finanzas, negocios y más temas, que tenemos el newsletter semanal en www.elpuntodeequilibrio.com. Gracias, y déjame contarles que hoy fue un día negativo en el mundo, más por la geopolítica que por las finanzas en particular. Obviamente los misiles de Corea del Norte más el grado independencista de Cataluña hoy en España, o al menos ese debate, encrudeció a algunos, al menos países europeos. Volvió el Brexit después de mucho tiempo, una aseveración de uno de la banca más importante del mundo, teniéndole poca confianza a May a largo plazo. Sumado a esto, el huracán que se acerca a las tierras de Miami provocaron esta reacción bastante negativa en los mercados, generalizada, podría decir, o explicándolo con que el oro subió hoy 1.346 y el resto todo para abajo. El S&P cerró 0.76 abajo, 2.457. El Dow Jones 1% abajo, 21.753. El Nasdaq 0.93 abajo. El petróleo 48,60, 0.12 abajo. Decía antes lo del oro. El dato significativo para América Latina, el euro, mira, cercano al 1.20, y la tasa a 10 años. Esto es lo significativo, 2.07, fuerte baja de la tasa a 10 años. Por eso los mercados emergentes, tanto el argentino, el brasileño, el mexicano, etcétera, no sufrieron tanto hoy. Por el contrario, quedaron bastante estables. Es como que esto afectó mucho más al primer mundo que al nuestro. De hecho, el Merval cerró 1.34 arriba, por primera vez por encima de los 24.000 puntos, uno de sus máximos históricos en pesos, sin duda, casi también en dólares, pero déjame decir que si uno compara, porque a veces uno confunde, es caro o barato con respecto a qué, y si uno compara desde, no sé, los 90, por decir algo, donde el Merval también había tocado $900, hoy vale un poco más, y lo compara con lo que subieron el resto de los índices del mundo desde aquella fecha, la verdad que Argentina está muy atrás todavía. Recuperamos mucho estos 2 últimos años, pero repito, si miro una secuencia muy grande o muy de mucho plazo, y la verdad que la pérdida del valor de las empresas argentinas es claramente notoria. En ese contexto también, déjenme decirle, entonces les decía que el Merval, el volumen, recuerden, hoy fue un día importante desde el punto de vista de un cambio en los principales mercados del mundo, en Estados Unidos, en Argentina también, por supuesto. La liquidación hoy es a 48 horas, no más las viejas 72 horas. O sea, si uno compraba una acción hoy, siendo martes, ahora paga el jueves. Antes pagaba el viernes o cobra el jueves. Es 2 días hábiles ahora la fecha de negociación, por primera vez en muchísimos años. Una vez, yo me acuerdo, llegué a vivir una época donde se liquidaba a las 120 horas. El avance de la tecnología, la inmediatez, esto le va a dar más transparencia también al sistema. Repito, los vencimientos a partir de hoy fueron en 72 horas. Dentro de lo que podemos destacar, decía, con un volumen quizás más bajo, hoy es algo que se viene dando hace tiempo. En los feriados en los Estados Unidos a nosotros no nos va bien, pero cuando Estados Unidos vuelve a operar, a nosotros nos va mejor. Es como que nos sigue mirando mejor
El mercado internacional tiene una mejor mirada de nosotros que nosotros mismos sobre nosotros. En cuanto a economía, déjeme decirle que quizás uno de los datos del día, o sin haber muchos, por cierto, es las reservas del Banco Central, otra vez alcanzando el máximo en bastante tiempo, y esto finalmente también es una noticia de respaldo. En un tipo de cambio que está bastante estable, precisamente este es un dato relevante, y el segundo, la aproximación de la liquidación, de más liquidación de trigo y de soja. Hecho este primer resumen, descansamos un poquito con los oyentes. Descansamos un poquito, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y escuchamos a Louis Armstrong haciendo Moon River. 21 y 12 minutos, seguimos en la versión bolsera del inversor. Dos noticias chiquitas más. Los inventarios de crudo en Estados Unidos subieron tras 9 meses de descensos consecutivos. Esto, repito, hoy el petróleo un poquitito para abajo. Quizás esto tuvo afectación. También recuerden que el huracán está en zonas petroleras, también dando vueltas por ahí, y puede llegar a afectar. El otro tema es el debate que se está dando sobre las tasas de la Reserva Federal. Obviamente negativa. Y en ese proceso es el gran lo que se está retroalimentando en los mercados. Hay un gran debate que voy a compartir ahora la opinión con el invitado sobre una burbuja que se puede estar gestando en los mercados internacionales por la excesiva liquidez que hay, y esto presiona sobre el valor de los activos, y por otro lado dice, bueno, pero como el mundo no tiene rendimiento y no tiene tasa de interés, es probable que esto siga porque no haya alternativas de inversión. Hablando de la ayuda que voy a recibir, va a ser precisamente de Augusto Polesman, él es director de Portfolio Personal. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Placer saludarte. ¿Me ayudas a entender un poquito el mundo y de paso me ayudas a contestarle a Raquel, que justo nos llamó recién, sobre cómo estás viendo? Primero, contame el mercado internacional. ¿Estamos en presencia de una burbuja? ¿Tenés miedo a eso o finalmente está justificado con las ganancias de las compañías? Gran pregunta, Claudio. Ahí es un tema que lo hemos hablado incluso nosotros en otros momentos. La verdad que hay como la biblioteca está dividida en la mitad, no hay un consenso, como diría, o como un amigo Willy Cohen, está opinado el tema. Vos vas a escuchar argumentos a favor y en contra, y bien justificados, en todos los sentidos. Obviamente el argumento de la tasa de interés tan bajo y por tanto tiempo, sobre todo, ¿no? Pues ya llevamos, no sé, 2008, 2009, muchos años consecutivos de tasas negativas. Ahora no tan negativas, pero sí muy bajas. Y como vos decías, fondos de pensión, hedge funds y demás, intentando tener o buscando rendimientos que no hay en muchos lados, así que las bolsas tienen máximos y las tasas de interés y los bonos con tasas de mínimos. Si uno mira el gráfico de los últimos 20 años de lo que es la evolución de las bolsas en el mundo y la evolución de la tasa de interés, cómo se cruzan esas dos curvas y la diferencia que hay es impresionante. La verdad que vale la pena parar y mirarlo, porque desde ese punto de vista pareciera ser que es totalmente injustificado. Pero por otro lado también es cierto que las compañías están ganando cada vez más. Vos sabés que acaban de terminar temporada de balances en Estados Unidos hace unas semanas atrás, y te diría que prácticamente el 70, casi el 80% de las compañías dieron resultados mejores a los esperados. Entonces, en alguna forma, pareciera ser que todavía el rendimiento que uno ve, o las tasas de interés que uno ve en los bonos, no serían solamente esa la explicación de lo que valen los equities hoy en el mundo. Y nada, después hay que empezar a hilar un poquito más fino, ¿no? Porque sectores por sectores puede haber algunas burbujas que uno puede empezar a detectar, pero así en términos generales a mí me da la sensación de que todavía no es una burbuja. Y si eso lo llevamos a Argentina, mucho menos todavía, porque en Argentina todavía, como estuvimos fuera de los mercados durante mucho tiempo, recién ahora estamos empezando a hacer una especie de catch-up en tanto renta fija como renta variable, con lo cual para el mercado local me preocupa bastante menos, te diría, la situación global. Y hay un círculo virtuoso, en este caso, te escuchaba con la explicación de Estados Unidos y las ganancias de las compañías, creo que también se da acá, que es el siguiente: como el 70% de los americanos ahorra en acciones o en activos financieros, la suba de los activos financieros le genera un efecto riqueza. Como le genera un efecto riqueza, termina impulsando la economía porque, bueno, compran más propiedades, tienen más ahorro. Y así en muchos países del mundo pasa lo mismo.
Entonces es como que la misma suba te genera más capacidad de ahorro y más capacidad de compra o más capacidad de crédito, porque muchos lo dejan en garantía. Sí, es un círculo virtuoso, como vos decís, y por otro lado, cuando uno analiza la posibilidad de suba de interés de tasas de interés en Estados Unidos, yo creo que lo que más está pesando a la hora de tomar la decisión en la FED, esto es otro tema que no se habla tanto, es el nivel de endeudamiento que volvió a tener las empresas y los individuos en Estados Unidos. O sea que después del 2008 hubo 2 o 3 años donde prácticamente el crédito se congeló, pero después, una vez que se hicieron los distintos QI en Estados Unidos y la situación se fue normalizando, las empresas y los individuos empezaron a tomar mucho crédito por las tasas tan baratas. Entonces, y esas tasas eran todas a tasas fijas los primeros 2 o 3 años o 4 años, dependiendo de los tipos de crédito, y después empezaron a ser variables, con lo cual ahora, en este momento, la mayoría de los créditos que hay, sobre todo los de hipotecarios en Estados Unidos, son a tasa variable y hay un nivel de endeudamiento también muy alto, nuevamente, con lo cual eso limita mucho a la Reserva Federal, o le pegaría, digamos, un golpe importante a la economía si tomaran la decisión así muy light de empezar a mover fuertemente las tasas de interés. Esos son los motivos por los cuales pensamos que la suba de tasas va a ser bastante más gradual y no tan digamos fuerte como se pensaba inicialmente. De hecho, todas las probabilidades de suba de tasas Augusto, han bajado ya este año, están en cero prácticamente. Estaba leyendo en el portal de ustedes, hacían una marca, me parece muy interesante, un acierto como para ponerlo sobre la mesa también, que es que tantos esperábamos, yo me sumo también, tantos cisnes negros, y está el mercado, y sobre todo los mercados de fondos, están tan cubiertos contra todo lo que puede pasar, que eso también retroalimenta el mercado. Sí, es así. Hay hoy digamos, los derivados financieros y las posibilidades de cobertura son gigantescas, así que pareciera ser, digamos, esto como decís, esto digamos, ¿no? El cisne negro justamente es un negro porque uno no lo puede prever. Y de hecho te diría que para mí hoy el mayor riesgo es, si querés por el lado de los cisnes negros, es más político que económico, Sí, tal cual. con lo cual más difícil de predecir, pero sí, da la sensación de que no hay, ya hemos aprendido las crisis previas y como que el mercado se empieza digamos a anticiparse también a las posibles burbujas o crisis, y hay de todo tipo de coberturas, ¿no? Sí, con lo cual yo no soy de los que están del lado de pensar que esto es una mega burbuja y que en cualquier momento explota. Pero la verdad que hay muchísima gente que día a día nos lo pregunta, y en los análisis internacionales sobre todo se ve mucho. De hecho, hace no mucho tiempo atrás pudimos escuchar al ex presidente de la Reserva Federal Americana, Alan Greenspan, alertando nuevamente sobre este tema, ¿no? En un momento te interrumpí, ibas a empezar a hablar de la Argentina y te notaba un poquito más optimista. Sí, nosotros somos optimistas hace rato ya, Sí. lo hemos hablado también, Claudio. Nos parece que este proceso que se inició de normalización estos primeros 2 años era muy significativo y queríamos que era solamente eso, una primera etapa solo de normalización, y que los cambios más profundos todavía están por venir. Gracias a Dios, desde lo político, el acompañamiento de la sociedad ayuda mucho, y bueno, nada, vimos la semana previa que había incertidumbre de lo que pasó en los mercados y en el dólar, en el tipo de cambio, y hoy, 2 semanas después de las PASO, como que fue muy contundente el movimiento del mercado con la confianza que generó lo que hemos visto en la PASO, y creemos que más adelante puede ser, en octubre puede ser incluso mejor el resultado. Entonces eso nos posiciona a la Argentina de nuevo en una mirada más de mediano y no tan corto plazo, sobre todo pensando en las calificaciones de riesgo, que todavía están muy bajas comparadas con cualquier país de la región. Hemos hablado también de nuestra calificación en el índice de MSCI, que estuvo a punto de cambiarlo ahora en junio, y bueno, la razón por la cual no lo hicieron fue justamente esta imprevisibilidad de la política argentina. Lo dijeron muy así escuetamente, pero lo que estaban diciendo era: señores, queremos ver cuánto dura este mandato, cuánto dura estas políticas, y me parece que ahora eso se va a confirmar. Si es así, vamos a tener un año que viene, me parece, solo con noticias positivas, y todavía con una posibilidad de ajustar rendimientos en Argentina muy significativos si comparamos con cualquier país de la región. Así que ahí me parece que hay que ser optimistas en Argentina. Es difícil no serlo, ¿no? Sí. Ustedes, como firma, tienen un nivel de minoristas muy altos, ¿no? Y mucho acceso vía tecnología.
Ujú. Dicho esto, o en esta presentación, ¿qué estás percibiendo del inversor minoritario? ¿Sigue creciendo a ritmo fuerte? ¿Se desaceleró? ¿Están todos posicionados? Porque Argentina, déjenme recordarles que tenía hace un año 270.000 cuentas activas y hoy está por encima de 340.000. Es Eso como sí. que hubo más gente en el mercado. Ahora se frenó, sigue creciendo. No. Nuestra percepción es que sigue siendo creciente día a día. Hay un activo en particular que ayudó mucho al mercado de capitales a crecer y al minorista sobre todo a animarse un poco más, que son las LEVAX. Esto lo hemos hablado también. Las LEVAX es como que es un instrumento muy similar al plazo fijo y con mejor crédito y tasa de interés. Y eso se fue metiendo en la cabeza del inversor minorista y fue una manera de entrar una primera approach al mercado de capitales. Yo creo que fueron tan buenos los resultados de los últimos 2 años que digamos que un poco va perdiendo el miedo. Y después, una vez entraste por ese camino, los minoristas nosotros estamos haciendo un poco de como de ejercicio juntos, de aprendizaje juntos, como para perder ese miedo, de que conozcan un poco de enseñanza. Y fueron 2 años realmente muy buenos. Mirá lo que pasaron, no sé, promedio Argentina, el mercado de equity argentino, 80% de suba en el pasado, bonos 40% de suba. Entonces, cuando tenés resultados positivos así durante tanto tiempo, creo que ayuda a ir dejando de atrás años tan negativos que tuvimos. Al principio uno hablaba, hace 2 o 3 años atrás, todavía cuando estaba al final del mandato del gobierno anterior, hablaba de hacer algo en bonos argentinos y el 2001 parecía un cuco que estaba hace una semana atrás. Hoy, la verdad, ya después de 2 años y medio de tan buenos resultados, es como que ayuda mucho y esta estabilidad que estamos empezando a ver hace que mucha más gente se anime, ¿eh? Y la tecnología, como decís, ayuda también. Estamos ayudando, estamos trabajando ahí para que se pueda hacer toda la apertura de una cuenta online y para que no requiera de papeles, de firmas y demás, y que si todo sale bien en breve va a ser incluso más fácil hacer todo a través de una página web y mucho más accesible para cualquiera. Vamos a ver si sale. Hablemos un poquito de inversiones. Se te acerca una persona, te pongo un monto, 300.000 pesos. ¿Cómo les aconsejas dividirlos? ¿Le gusta el riesgo? Bueno, A un oyente del si inversor le es una gusta el riesgo. persona promedio que está hoy dispuesta a asumir algo de riesgo, que quiere salir del plazo fijo y está dispuesta a asumir algo más, claramente una parte yo la pongo en pesos, en LEVAX, y ahora incluso empezamos a estirar los plazos. Es una oportunidad para mí muy importante, que no hay que dejar pasar esta tasa de interés a largo plazo tan positiva. La LEVAX a un año están dando 27,5, cuando se prevé para los próximos 12 meses una inflación del 15, 16%. Entonces es una tasa real positiva de más de 10 puntos. Parece que hay poco para equivocarse. Más pensando que el tipo de cambio, si todo sale bien, va a estar bastante estable. Así que ahí en LEVAX, ya no corto plazo, sino más largo plazo, haría algo seguro. Y después, si están dispuestos a asumir más riesgo, yo haría bonos en dólares largos, una parte. Lo más común para un inversor así de tamaño es el discount en dólares, que ahí creo que es hoy la vedette para el mercado minorista, porque no tiene monto mínimo de inversión. En cambio la mayoría de otros bonos tienen un monto mínimo de $150.000 o $200.000, entonces lo hace más complicado, pero para el discount el monto mínimo no es nada, son 1.000 pesos, así que ahí con discount tendría mucho. Y ya para un poco más sofisticados o que entiendan un poco más y estén dispuestos a asumir más volatilidad, sin duda tendría también acciones del panel Merval, por lo menos las que son más líquidas, el sector financiero, el sector energético, que seguimos en ese sector viendo mucho valor, así que ahí tendría seguro algo más. Pero ahí, bueno, ya sabemos, Claudio, para cada inversor, viste, es un mundo nuevo y eso no se puede generalizar, pero son los activos que más o menos íbamos viendo de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno. Augusto, ¿algo que no te haya preguntado que el oyente tiene que saber? Qué buena pregunta. No, qué sé yo, proyección de tipo de cambio. Ahí hay una discusión también que nos pasa día a día, es la consulta también de futuros, de cobertura roja, no cobertura, tipo de cambio. Nuestra visión es que vamos a tener un año muy similar a lo que ya vimos hasta acá, donde las tasas de interés le van a seguir ganando al dólar. Con lo cual yo diría, me empezaría a animar para los que todavía no lo hicieron, a sacar los dólares abajo del colchón en algún momento. Primero ponernos en activos en dólares, como decíamos recién, pero también me animaría a ponerme en pesos. Esa es una pregunta que es de todos los días también, sobre todo para el minorista, que la Argentina culturalmente solo tiene dólares o inmuebles. Te diría que me parece que hay que animarse, perderle el miedo y
ver un poco la historia. Los últimos 2 años, los ganadores absolutos en el mercado financiero argentino fueron los que estuvieron en pesos. Así que yo diría que perdámosle un poco el miedo al peso y aprovechemos estas tasas tan altas que me parece que nos van a dar buenos resultados para un año más por lo menos. Augusto, un placer saludarte. Gracias, Claudio, igualmente. Un abrazo grande. Continuamos escuchando un poquito más de música en El Inversor Bolsero. En este caso escuchamos a Ella Fitzgerald haciendo How High is the Moon. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El Inversor Bolsero. 21:35. Gracias por esperarnos. Seguimos en El Inversor Bolsero. Le contaba, la debilidad del dólar quizás en el mundo fue uno de los datos de hoy. No fue por algo económico, sino geopolítico, y perdió terreno, por ejemplo, contra el euro, por ejemplo, contra el petróleo, casi 2,9% de suba si tomo de principio a final, 48,66. Y algo bueno para nosotros, también se valorizó la soja en la mayor alza, al menos en 2 meses. Subió un 2%, $352 la tonelada, cosa que nos viene muy bien. Hablando del poder adquisitivo del dinero, Yami, una cuentita que sacaba el otro día. ¿Comiste alguna vez un Big Mac? No auspicia este bloque, pero por las dudas. Sí. Viste que hay una medida internacional que se utiliza por ver el costo de vida en los distintos países, de acuerdo a lo que vale esta hamburguesa, que está en todos los países del mundo, de acuerdo al mundo. Pero ¿saben cuándo nació? La primera, cuando se empezó a vender. No. Si bien McDonald's creo que empezó en el 55, la primera se vendió en 1967, hace 50 años. El primer precio al que salió fue 65 centavos de dólar. Hoy en el mismo Estados Unidos vale $5. Quiere decir que multiplicó el valor por 8. Ese es el valor de depreciación del dinero. Si vos, que todos acá ahorran en dólares, etcétera, tenés los mismos dólares que hace X cantidad de tiempo, en el fondo vas perdiendo todo el tiempo poder adquisitivo. No es lo mismo $1.000 hoy de lo que representaban $1.000 hace 5, 10, 20, 30 y mucho más, si pongo con este ejemplo, 50 años. Y este es el costo de oportunidad que uno le tiene que poner al dinero también. Si uno tiene ahorros y los ahorros más o menos al nivel de la tasa promedio de hoy, no lo duplica tus ahorros en 12, 13 años, es que estás perdiendo plata. O sea, la plata te hubiese convenido consumir antes que guardarla en el tiempo porque te compras menos cosas, en términos de poder adquisitivo del dinero. La comparación de la hamburguesa, en este caso, servía para ejemplificarlo. Y el otro tema que quería, no a modo editorial, pero sí tocarlo también, algo que hablábamos el otro día con el tema del biodiesel y la Argentina, algo que encontré una muy buena nota, que se llama soberanía fiscal. Que en realidad en un mundo cada vez más globalizado, donde estamos todos integrados, en el mundo lo que vimos en los últimos tiempos es un proceso inverso, donde los países subdesarrollados quieren globalizarse porque lo necesitan, porque quieren ganar más mercados, pero los países desarrollados se empezaron a cerrar, al revés de lo que cuentan la historia y sus propias ideologías. Lo del biodiesel y Estados Unidos es una prueba, pero también algo que habíamos comentado hace tiempo, que era lo que se refería a esta nota de soberanía fiscal, tiene que ver con los impuestos, multas y demás que empiezan a cobrar algunos países, algunas empresas no nacionales. Contábamos el caso de la Comunidad Europea con Apple, contábamos el caso de los Estados Unidos con British Petroleum, contábamos el caso con Toyota, con Volkswagen, etcétera, que los países, si bien tienen toda su independencia fiscal para hacerlo, empiezan unilateralmente a exigir por contaminación ambiental, por toma de empleados o por lo que fuera, una multa o una cobranza mucho mayor de impuestos. O en este caso, como nos hicieron nosotros con el biodiesel, unilateralmente al interpretar que estábamos haciendo dumping, bueno, ponernos un arancel que es mucho mayor y que no vamos a poder exportar o importar. Entonces, lo que antes eran abrir y cerrar fronteras, ahora eso se utiliza a través de estos mecanismos mucho más discutibles, que es de un impuesto extra, o si no, finalmente, de una multa por contaminación ambiental, o si quieren, si no, finalmente también, en esta discusión, tratando de mantener cada uno, como no pueden globalizarse globalmente, o globalizarse, pero manteniendo su soberanía fiscal para aplicar la restricción que quieran. Desafíos del mundo de hoy. Este espacio es auspiciado por
Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Elegís estar bien. Elegís una prepaga que te cuide en todo momento. Prevención Salud. El bienestar se elige. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. ...21 y 42 minutos, señores, vayamos pensando qué vamos a hacer, qué película vamos a ver, qué vamos a ver en Netflix en junio del 2018, porque parece que el Mundial de Fútbol no nos va a interesar mucho verlo. Gol de Venezuela, señores, 1-0, perdemos. Vamos a Argentina. Buen momento para hablar de finanzas ahora. Uno de los puntos que quería comentar o veníamos discutiendo es que el mercado cada vez va a ser más selectivo. Y uno va a tener que comprar y vender acciones de acuerdo a cómo les vaya a las compañías, y a no a todos les va a ir igual. Hay algunas que tienen ventajas comparativas en el momento que está viviendo la Argentina y el mundo, y otras tantas que no. Por lo tanto, va a ser muy bueno empezar a hablar con especialistas de cada rubro. Hablando de eso, para mí es un placer presentar, ya lo considero un amigo, Paulo Farina. Él es licenciado en Economía, especialista en finanzas, fue subsecretario de Energía Eléctrica, sabe un montón de mercado de capitales. Esa combinación nos va a ayudar para tratar de darle valor agregado al oyente. Paulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Creo que un buen momento elegimos para hablar. Sí. Bueno, no hablemos de fútbol, nos conviene en este momento. Concentrémonos en el sector. Concentremos en el sector. Bueno, obviamente leí un par de reportes tuyos que me interesaron muchísimo, que tiene que ver con el momento que están viviendo las compañías energéticas, porque algunas están bendecidas por la política energética actual y otras no tanto. ¿Me contás un poco dónde ves ventajas comparativas y dónde no? Mira, en realidad es todo un tema de momentos fuera del mercado. O sea, creo que lo que comparte el mercado y lo que más se ve es que todo lo que es el regulado y tarifas es lo que ha picado en punta, si se quiere, y todavía con algunas incertidumbres, pero es lo que más está mirando el mercado. Y donde las petroleras, especialmente YPF o Petrolera Pampa y el mix que es
también Pampa, un poco más retrasado en términos de lo que está haciendo la política de reajuste del sector, ¿no? O sea, los acuerdos de competitividad y la expectativa de Vaca Muerta. Vaca Muerta es más, la apuesta grande de la Argentina de mediano plazo, que hoy quizás todavía no se está materializando y lo vemos en los números, y lo que está concentrado en mercados es en los números de las reguladas. Hay uno de los puntos, hablando precisamente cuando hablabas de Vaca Muerta, que escuchás habitualmente, es que antes Argentina invertía mucho o quería o buscaba más un sector petrolífero y ahora mucho más gasífero, que se está transformando la fuente en este caso. ¿Es así? Mira, Gol de Argentina, déjame decir. Nosotros tenemos una ventaja muy grande en gas, pero el fuerte de Vaca Muerta va a ser el petróleo. Obviamente el primer momento que IPF empieza a invertir y que hace el de-risking, o empieza a hacer el de-risking con el petróleo a $100, la perspectiva era totalmente distinta que hoy, rondando los 45 y con exceso de producción en Estados Unidos. Entonces, la apuesta fuerte sigue siendo ser competitivo en petróleo. Mientras tanto, y además porque es una necesidad del país, el gas es necesario, entonces se mantuvieron los programas de estímulo a la producción de gas no convencional, con lo cual claramente hoy, si vos le vas a preguntar a una petrolera dónde invertir, va a ser primero en el gas, pero la apuesta a mediano plazo sigue siendo el petróleo. Está muy bien y vale la aclaración. Si hacemos una descripción de cómo anda industria por industria, empresa por empresa, ¿me contás un poquito si tendrías que elegir por ranking como un top 5 las empresas que, por el precio que tienen en el mercado y el potencial que tienen, me la numerás primero, segundo, tercero, cuarto, si podés, si se puede? Sí, están todos ahí, cabeza a cabeza. Ahora de vuelta estamos competitivos en el partido. Sí, 1-1, gol de Argentina, déjame decirle. Nos trajiste suerte. Sigamos hablando que hace otro gol. Bueno, sigamos un rato más. TGN y TGS tienen una particularidad, o sea, son los que tienen mayor free cash flow y tienen posibilidades para invertir tanto en la expansión de la red de transporte, que es lo que se está evaluando por las necesidades de gas, pero también con el free cash flow que tienen para otros sectores. Entonces, como ser ahora, TGS ha invertido también o participado en las licitaciones de energía térmica, digamos. Después yo sigo pensando que lo que es Edenor, Metrogas, más y con la salida y con la que se está rumoreando de la venta de YPF, es donde todavía el mercado descuenta un poco por las incertidumbres que hay del nuevo marco normativo, pero donde claramente han salido muy beneficiadas y todavía no se ven en el precio. Entonces, ese es el sector donde en el corto plazo hay más posibilidades. Después están las apuestas a más largo, o sea, todavía YPF no se ve los valores de Vaca Muerta, porque, entre otras cosas, queda 1 o 2 años para hacer el ajuste a competitividad, mismas condiciones de lo de Estados Unidos. Pero siguen siendo una oportunidad de crecimiento lo más grande, ¿no? O sea, Edenor o la que es lo regulado, las oportunidades de crecimiento no van a ser tan fuertes porque van a crecer con el mercado del sector de electricidad y gas, que crece a tasa tendencial desde 1990, o sea que crece a 2-3%. Ciertamente hay un catch-up, pero después de que se haga ese catch-up, el crecimiento va a ser moderado. Entonces, la apuesta a mediano plazo, te vuelvo a decir, no es hoy YPF, pero están precios competitivos, y a corto plazo sigue siendo TGN, TGS, Edenor o Metrogas. Y Transener, ¿no? Transener, ahí hay un tema importante. Transener sí es importante porque para incorporar todo lo que es la energía renovable, que es una gran apuesta del gobierno en este momento, sí se requiere una cantidad de líneas significativa, pensarlo de esta manera. En térmico, para colocar 100 megas necesitas una potencia, una línea de transmisión de 100 megas. Para colocar eólica, para 100 megas necesitas 200 megas de línea, y para solar, para 100 megas de solar necesitas 400 megas de solar. Entonces la inversión en línea de transmisión de Transener va a ser importante. Ahí está, muy buen punto en el lado de crecimiento, pero déjame ir un puntito atrás antes. Si te tenés que ubicar mundialmente o hablarme más allá de los problemas tarifarios o los ajustes que está haciendo la Argentina en esa materia, en la industria, ¿te conviene estar del lado del productor, del lado del transportista, del lado del comercializador? ¿Quién es el que se queda con mayor parte de la renta? En cada momento ha sido distinto. Claramente las oportunidades de crecimiento, y si uno va a valorar el crecimiento hacia los próximos 10 años, está del lado del productor. Ya sea
los productores de energía eléctrica, Pampa, Puerto y un poco más atrás, porque todavía no ha tenido un rol tan relevante las licitaciones costaneras, y claramente Pampa del lado petrolero e YPF en petróleo y gas. Esos son los sectores que tienen muchas oportunidades de crecimiento para los próximos 10 años, entre otras cosas para cerrar el gap de déficit energético que hay en este momento en Argentina, sea de gas o de energía eléctrica. Después, en los otros sectores, hoy en transporte hay más oportunidades porque también hay un cuello de botella, si bien no es inmediato, pero sí lo va a hacer en 3 años. En transporte de gas, sin duda, y en transporte de electricidad. Si se compró el boom de energías renovables, también. Y el segmento, digamos, de distribución no va a tener una oportunidad de crecimiento tan fuerte. Hoy vos tenés una penetración muy grande de electricidad y en gran parte de gas, a un 60%, pero eran las que más atrasadas estaban. Ahí está aclarada la respuesta. Está bien, es por tiempo, pero en realidad lo que tiene Argentina más que nada es un faltante de producto, por lo tanto, en algún momento las inversiones las van a tener que potenciar ahí. Exacto, y hoy lo estás viendo que tanto Pampa, Puerto y, bueno, YPF y Tecpetrol en gas, los anuncios de inversión más importantes están ahí. En cuanto de transporte y distribución, no tanto. Después hablabas de TGS, TGN o la misma Transener, que quizás es un mercado de tarifa más regulada, ¿no? En ese esquema, ¿cuánto dependen finalmente de esa participación del Estado? O sea, yo te escuchaba y me daba la sensación de que también va a tener una ganancia mucho más controlada, va a ser mucho más acotada, ¿o no? ¿O me equivoco? Desde el punto de vista de que van a estar mucho más regulados. Es que históricamente las transportistas se comportaron como un bono, pero eso era cuando tenías una infraestructura que en algún sentido era excedente para lo que era el tamaño del mercado. Hoy, si vos querés incorporar, como plantea la apuesta del gobierno, en energía renovable, casi 10.000 megas, vas a necesitar, hoy se está hablando como mínimo de 5.000 kilómetros de línea. Eso es un 30% de crecimiento en los próximos 5 años. Entonces, en las condiciones actuales el transporte tiene crecimiento, es una acción de crecimiento, y también en gas. Una vez que se cumpla ese plan de inversiones que está para los próximos 5 o 7 años, va a comportarse como en otras épocas de esas acciones, que eran casi un bono, que tiene la tarifa regulado, y es por la capacidad que tiene de transporte, sea de gas o de electricidad. Entonces, hoy se van a comportar como acciones de crecimiento en los próximos 5 años. Y especialmente Transener, porque Transener es un caso muy particular, que es la la operadora de la red, que no tiene que hacer las inversiones. Entonces, las inversiones las va a hacer con algún esquema, imagino, de los PPP que está planteando el gobierno, a través de licitaciones públicas, pero después Transener es el que la opera. En cambio, TGN y TGS sí tienen que hacer los open season y hacer las inversiones esas. Ahí me quedó muy claro. Déjame preguntarte algo, aprovechándote, algo más conceptual también. Toda esta aparición o inversión en Argentina de energía alternativa, solar, eólica o lo que fuera, ¿es una realidad de corto plazo? O sea, ¿es viable o todavía sigue siendo mucho más cara que la tradicional y en el fondo es simplemente alternativa? Mira, ahí cuando se creó la ley, que se hizo en el 2015, la ley de renovables, se estableció el mandato clásico que lo tiene Europa y lo tienen muchos países, que es el 20% de penetración de energía renovable en la matriz energética eléctrica, ¿no? Y como todas esas leyes que hay en el mundo, es un mandato que si te obligo es porque obviamente la primera impresión que te va a dar es que no es competitivo. Entre el 2015 y hoy, el precio de la energía renovable ha caído casi un 50%. Y licitaciones que ha hecho Chile, no para que ingrese energía ahora, sino para que ingrese en el 2021, ya ven precios de $30. Y eso es mercado. Entonces, hoy casi está competitivo con una particularidad. Argentina tiene una matriz gasífera y el gas, más allá del precio relativo que tiene hoy, más caro que históricamente lo que fue en nuestro país, sigue siendo muy competitivo. Entonces, a renovable en Argentina le va a costar un poco más, pero hoy tiene precios competitivos. Hoy ya no es una obligación, sino que es una ventaja para las empresas comprar energía renovable. Brillante la explicación. Te aprovecho y la última y te dejo ver el partido. Mercado de capitales global, ya no solo del sector.
en Argentina, cuando ves las valuaciones, ¿está caro, está barato, lo ves con chance? Mira, yo siempre tomo referencia a los bancos, los price earnings de los bancos como benchmark hoy de un mercado que está priciado a lo que es Argentina. Vos lo que ves todavía es YPF, está muy barata en valuación, inclusive comparado con empresas que también están en la transición como latinoamericana, ¿no? Como Petrobras o Expetrol de Colombia. Entonces, tiene todavía ese recorrido que es parte de lo que está haciendo este ajuste a los valores nuevos del petróleo. Y después en distribución y demás también todavía le queda recorrido, es lo que te digo que en algún sentido el mercado todavía no viene incorporado completamente lo que fueron los ajustes tarifarios, pero por incertidumbres lógicas que hay, desde los ajustes semestrales, si se van a cumplir o cómo reaccionará la demanda a los aumentos de precios. Pablo Farina, qué placer tenerte aquí en el aire del Inversor Bolsero. Un gusto, Claudio, haber podido hablar con ustedes. Y vamos a escuchar a James Brown haciendo Soul Power por FM Millennium 106.7. 21 y 57 minutos, tramo final del programa de hoy. Se habla al final de nuestro programa, viene el comienzo del de Mariano. Mariano, qué placer saludar. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Por qué nos tenemos que quedar a escucharte? Porque voy a hablar de pobreza con alguien que sabe mucho, que es Monseñor Olmedo. Ah, mira vos. Sí, en vivo desde Jujuy. Voy a hablar de Milagro Sala, naturalmente. Viste que a mí me gusta, la agenda va por acá, te instalo un poquito por el otro lado. Y voy a hablar también de microfinanzas. Ah, lindo. Hay un premio, un certamen que lleva adelante FONCAP, ¿no? Que lanzaron para los mejores proyectos de microfinanzas. Me parece muy interesante. ¿no? Para emprendedores. Está muy bueno. Hay hay muchos proyectos, pero es muy interesante que le prestes atención a esas cosas. Bueno, la princesa de Holanda, la reina de Holanda, Máxima, claro. Y ellos lo trabajan como inclusión financiera. Claro. Bajo el término de inclusión financiera. Los microcréditos de Máxima, ¿te acordás? Exactamente, es por ahí. Así que bueno, algo como para quedarnos y la muy buena música que propone La Luna, como siempre. Está muy bien. Mariano, placer saludarte. Yami, muchísimas gracias. Gracias, Claudio. 2 avisitos rápidos para este viernes y este sábado. El viernes 22 horas, Benditos 90 por esta misma radio. Y el sábado a las 14, El Inversor por Canal Metro. No se lo pueden perder. Señores, nosotros nos reencontramos en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor Bolsero el próximo martes, 21 horas. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero.